Hoy día nos acompaña la abogada Arminda, siempre se me da su nombre, ¿no? Uso el micrófono porque nosotros transmitimos o grabamos y esta exposición también está disponible a través de nuestra web virtualmente. Por eso voy a pedir a la expositora que use el micrófono. En realidad no es necesario, pero solamente para efectos de tener el audio correspondiente, ¿no? Bueno, qué mejor presentación de una abogada que tiene experiencia en el tema de la ley, de la nueva ley Servir. Ella tiene amplia experiencia, ha trabajado en la DIRESA y actualmente también cumple funciones en otra institución, en la DREA, en la Dirección Regional de Educación, y justo la invitamos porque con ella compartimos también otras exposiciones en la Universidad César Vallejo, y considero de que este tema, como siempre lo he dicho, sobre todo los licenciados en administración, debe preocuparnos, porque la ley Servir el próximo año entra en obligatoriedad su aplicación, y hay muchas instituciones, acá el licenciado Rudy Robles no va a dejar mentir, de que no han hecho ese proceso de tránsito para poder adecuarlo. Bueno, sin más preámbulos, sé que el tiempo es oro, solamente pedirles por favor que pongan en modo vibrador su celular. Y bueno, hemos tenido un pequeño movimiento telúrico en la tarde. Si hubiera otro, las salidas ya las conocen, siempre es bueno recordarlo. Y le damos la bienvenida a la abogada que hoy día nos acompaña. Un fuerte palmas por favor para ella. Buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, para dar gracias por la oportunidad que brinda el Colegio de Administradores. En esta oportunidad para hablarles sobre lo que es específicamente el régimen disciplinario de la Ley Servir. Como bien sabemos, la Ley Servir ya se debe estar implementando a partir de 1 de enero del 2018. Sin embargo, en el tema de lo que es el régimen disciplinario y sancionador, esto ya está vigente desde el 14 de septiembre del 2014. La Ley Servir lo que ha querido es simplemente ordenar los distintos regímenes laborales que tenemos por el desorden normativo que existe, ¿no? Normalmente tenemos pues lo que es el personal de la carrera administrativa del decreto legislativo 276, el personal que está sujeto al régimen laboral del privado del decreto legislativo 728 y el personal sujeto al régimen de contratación administrativa de servicios. Cada uno de estos regímenes laborales ha estado siempre normado en cuanto a funciones, derechos, obligaciones, así como las faltas y las sanciones que se les va a imponer. Entonces, ¿qué es lo que busca el régimen de la Ley Servir? Simplemente unificar estos regímenes laborales, tanto en el tema de lo que son los incentivos, la meritocracia, así como en el tema de las faltas y de las sanciones que les corresponde a cada uno de los trabajadores. Anteriormente, si una persona, supongamos en este caso del decreto legislativo, correspondiente al decreto legislativo 276, cometía una falta, esta se podía tipificar tanto en lo que es la ley de la carrera administrativa, la 276, podía tipificarse dentro de lo que es el código de la función pública, o así como igual lo que estaba previsto en el régimen de faltas administrativas de la ley 27444. El artículo ha sido ya modificado por el texto único ordenado que ha sido aprobado por el decreto supremo 006-2017-FUS, así como también por las faltas o las infracciones previstas en la ley de contrataciones. Entonces, básicamente lo que trata Servir es de unificar el tema de las faltas y de un único procedimiento para poder sancionar a los infractores. Para tener más claro esto, Servir lo que nos hace mención es a dos temas. Uno, que son las reglas sustantivas, y lo otro, las reglas procedimentales que vamos a tener en cuenta cuando se trata de procedimiento administrativo disciplinario. Dentro de las reglas sustantivas están comprendidas, como bien dicen, las normas
normas que conceden derechos, imponen obligaciones y sanciones, establecen las transgresiones al correcto funcionamiento de la organización administrativa, son las faltas, y cómo es que el Estado castiga esta falta. A eso vamos con la sanción. No sé si de repente podemos hacer esto un poquito más dinámico. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en el transcurso de la exposición, la van haciendo para poder absolverla. Quedamos o dejamos los puntos más claros. En el tema de las reglas procedimentales, Servir lo que nos dice es a quiénes vamos a considerar, a quiénes son las autoridades, cuáles son las etapas, los actos preparatorios, las reglas sobre la actividad probatoria, las medidas cautelares y los plazos de prescripción. Entonces, cuando nosotros iniciamos un procedimiento administrativo disciplinario, debemos tener en claro que vamos a aplicar tanto las reglas sustantivas como las reglas procedimentales. Y ahí tenemos. ¿Qué es una falta? La falta es toda acción o omisión voluntaria o no que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los deberes de servidores civiles. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. ¿Qué es la sanción? Es la determinación de la responsabilidad administrativa del servidor civil por una conducta, como habíamos mencionado, ya sea una acción o una omisión irregular o ilegal en desmedro del servicio civil, la entidad o el administrado. Lo que es la preferencia normativa. En este caso, como ya les había hecho mención al inicio, una misma conducta, ¿no?, es considerada falta, tanto por la ley del servicio civil o su reglamento, o en el caso específico que hace mención a la ley orgánica del Poder Judicial o la ley orgánica del Ministerio Público. En este tipo de casos, cuando una misma falta es sancionada por ambas leyes, vamos a dar preferencia a la ley específica. Supongamos, un magistrado comete una falta, se le va a procesar por lo que disponga la ley orgánica tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. La ley Servir hace referencia a lo que son los regímenes especiales o las leyes especiales. Si bien es cierto, considera a todas las entidades públicas, sin embargo están exceptuadas, en uno de los casos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los profesores que están comprendidos dentro de la ley de la reforma magisterial, la policía, y así es, con las salvedades que hace la propia ley. Vamos a ver, de acuerdo a la ley Servir y a su reglamento, se tiene tres tipos de sanciones. Solamente se ha basado en tres, que es la amonestación, que a su vez se subdivide en verbal o escrita. La amonestación es verbal, se realiza de manera directa al trabajador, no tiene proceso administrativo, es reservado y tampoco es registrado en el legajo del servidor. A diferencia de la amonestación escrita, la suspensión y la destitución, estas se dan previo proceso administrativo, previo procedimiento administrativo. Ahora, en el tema de la suspensión, esta se da sin goce de remuneraciones y se aplica desde un día hasta 365 días. Y la destitución pues implica la separación definitiva del servidor de la entidad donde labora. Ahora, no solo el personal que está laborando está sujeto a lo que es un procedimiento administrativo disciplinario, también hablamos del caso de los exservidores, pero los exservidores cometen las faltas que están establecidas dentro de la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo. Entonces, solamente hace mención de que van a cometer
o se les va a denominar ex servidores aquellas personas que luego de haber cesado sus funciones en una entidad cometen las faltas que están previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Si una persona está trabajando, comete una falta y luego de ello sale de la entidad, se le va a procesar como servidor, no como ex servidor, sino como servidor. Ahora, en el caso de los ex servidores, la sanción que les corresponde es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por 5 años. En el caso de ex servidores, la sanción de inhabilitación es principal, a diferencia de que en el caso de la destitución, la inhabilitación es una sanción accesoria. Ahora, en cuanto a las autoridades que son competentes para conocer las faltas cometidas por ex servidores, son los mismos que están previstos para la sanción de destitución. Esto es el órgano instructor, el jefe de recursos humanos, y el sancionador es el titular de la entidad. La ley y su reglamento han previsto cuáles son, uno, las sanciones que se van a aplicar, y dos, cómo se determina la sanción. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta antes de, en este caso, el secretario técnico, antes de opinar por la sanción que se le va a dar, el órgano instructor, que también ve la sanción, que no siempre va a estar de acuerdo con lo que diga el secretario técnico? Probablemente el secretario técnico fije una sanción, supongamos, de 2 meses. Si el órgano instructor no está de acuerdo, debidamente fundamentado, va a tener que bajar esta sanción. La sanción no puede ser superior a la que propone el secretario técnico o propone el órgano instructor. Ahora, los criterios para graduar su imposición es la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, ocultar la falta o impedir su descubrimiento, el grado de jerarquía y especialidad del servidor, las circunstancias en que se comete, la concurrencia de varias faltas, la participación de uno o más servidores, la reincidencia, la continuidad en la comisión de la falta, el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. No es lo mismo sancionar a una persona que comete falta por primera vez que hacerlo con alguien que ya es reincidente, o que el hecho se haya dado por una sola persona a que se haya dado por 5 o 6. También hay que ver, como dice ahí, el grado de jerarquía. Mayor función, mayor responsabilidad, mayor es la sanción que debe recaer sobre el servidor. Bueno, esto es, hay situaciones que son agravantes, hay situaciones que se deben verificar. Es básicamente para lo que es la determinación de la sanción aplicable al caso. Quisiera saber si alguno de ustedes trabaja en el tema de lo que es secretaría técnica o están viendo lo que son procedimientos administrativos disciplinarios. Por ahí. Para ver, entiendo yo que ya ven el tema de diferenciar lo que es la vigencia, la normatividad aplicable. Como les hacía mención hace un rato, el régimen disciplinario está vigente desde el 14 de septiembre del 2014. Para ello, la ley y su reglamento establecieron cuáles son los parámetros para poder definir la normatividad que se les va a aplicar. En este caso, para aquellas faltas cometidas antes del 14 de septiembre y que ya están en trámite, se tenían que continuar con la norma vigente, que en este caso pues, el decreto legislativo 276, ¿no? Con su reglamento, el decreto
Supremo 05-90. Ahora, para aquellas faltas que, si bien es cierto, se cometieron antes del 14 de septiembre del 2014, pero recién se dieron cuenta con fecha posterior, que nos decía la norma que debemos aplicar las reglas sustantivas a la fecha de la comisión de la falta y las reglas procedimentales de la ley civil. Y ya para aquellos casos o aquellas faltas cometidas posterior al 14 de septiembre del 2014, se aplica la ley y su reglamento, la 30.057 y el decreto supremo 040-2014. Acá vamos a ver de manera resumida todo lo que es el proceso. La investigación preliminar está a cargo de la Secretaría Técnica, quien recibe y precalifica la denuncia o el reporte que envía OSI. La norma nos habla de denuncias o de informes de control. Una vez que ha recibido la Secretaría Técnica la denuncia, hace la investigación preliminar y determina si los hechos constituyen falta o no constituyen. Si no constituye, lo declara no al lugar. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos que un administrado presenta una queja pero esta está incompleta? La norma dice que tenemos que correrle traslado al señor para que pueda especificar de manera clara y precisa los hechos, adjuntar los medios probatorios. En caso no lo hiciera, declarará no al lugar su denuncia. Una vez que el secretario técnico ha recabado en investigación preliminar todos los elementos necesarios, ya puede emitir un informe de precalificación, y esto nos va a conllevar a un archivo o a un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. En caso que se determine el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, va a elevar el informe de precalificación al órgano instructor, dependiendo de la sanción que se vaya a imponer, porque como vemos ahí, en la fase instructiva, las autoridades son el jefe inmediato, es órgano instructor y órgano sancionador en el caso de amonestación escrita. Cuando hablamos de una suspensión, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos. Cuando hablamos de una destitución, el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y el órgano sancionador es el titular de la entidad. Entonces, el secretario técnico, al momento de emitir el informe de precalificación, lo que va a hacer es determinar, uno, el tipo de sanción, y dos, el órgano instructor. Una vez que este documento ha llegado al órgano instructor, el órgano instructor revisa si está conforme con la opinión del secretario técnico. Lo que va a hacer es iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, ya sea con una resolución, ya sea con una carta o con el documento en el que se plasmen cuáles son los cargos que se le imputan, cuáles son los documentos o medios probatorios que se han recabado, y le va a dar al trabajador 5 días de plazo para que haga su descargo. Estos 5 días puede ser prorrogado por 5 días más a solicitud del trabajador. Ahora, el trabajador presenta su documento pidiendo una prórroga, el órgano instructor tiene un plazo de 2 días para poder contestar a dicho documento. En caso no lo hiciera, la norma indica que esta se prorroga automáticamente por el mismo plazo, que son los 5 días. Ahora, una vez que el órgano instructor recibe el descargo en el plazo otorgado o no lo recibe, ya está expedito para emitir su informe final. Tiene 15 días de plazo. Estos 15 días de plazo también le sirven al órgano instructor para poder recabar algún documento, algún medio probatorio que el trabajador haya mencionado en su descargo y probablemente no lo haya podido juntar porque no estaba a su alcance, no puede hacer mención. Entonces el órgano instructor puede solicitar este medio probatorio antes de emitir su
pronunciamiento. Una vez que el órgano instructor emite su informe final, en el caso de una amonestación escrita, como es órgano instructor y órgano sancionador a la vez, solamente va a enviar este informe a recursos humanos para que ya se pueda oficializar lo que es la sanción, cuando estamos hablando de una amonestación escrita. En el caso de una suspensión o de una destitución, este informe final va al órgano sancionador. Una vez que el órgano sancionador recibe este informe del órgano instructor, lo que va a hacer es notificar al administrador, hacerle conocer que ya tiene el informe final. El administrado o el servidor puede solicitar un informe oral. Solicita un informe oral y el órgano sancionador está en la obligación de señalar día y hora para que pueda hacer dicho informe de manera personal o a través de su abogado. Efectuado el informe oral, el órgano sancionador tiene el plazo de 10 días para resolver. Estos 10 días son prorrogables por 10 días más, dependiendo de la situación que se presente. Me refiero a que puede ser que no solamente se está imputando una falta, o puede ser que en este caso no sea un trabajador, que este caso sea complejo. Solamente en esos casos está justificado que se pueda prorrogar por 10 días más la emisión de la resolución del órgano sancionador. Ahora, en todos estos casos, como les había hecho mención, tanto el órgano instructor como el órgano sancionador pueden rebajar lo que es la sanción que están recomendando tanto la Secretaría Técnica como el órgano instructor. Doctora, una consulta. ¿En qué casos se da que, por ejemplo, al órgano instructor y sancionador, en este caso el jefe, puede inhibirse o hacerse del lado del proceso, en un proceso administrativo? ¿Puede ser cuando tú le has denunciado por hostigamiento laboral? Claro, en el tema de las inhibiciones está contemplado en la 27444, que es aplicable a la ley Servir y a su reglamento, ¿no? En la que menciona cuáles son los supuestos en los que se tiene que inhibir el órgano instructor o el órgano sancionador. ¿Y uno de ellos es el tema de hostigamiento laboral? Claro, porque ahí, a ver, permíteme. La Directiva 2/2015 de Servir, que también nos da las pautas precisas respecto a lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Nos hace mención a las causales, uno, de lo que son de lo que es la abstención, que nos remite, si la autoridad instructiva sancionadora se encontrara o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que esta ha sido modificado por el texto único, no recuerdo ahorita el artículo pertinente, pero sí nos hace mención de que si se diera estos supuestos, como la amistad manifiesta o la enemistad manifiesta del órgano instructor o sancionador frente al servidor, es causal de, en este caso, abstención. Y si no lo hace, el administrado también lo puede señalar, haciéndole ver que el descargo que realiza lo señala. No, antes del descargo, porque se tiene que abstener o se tiene que inhibir antes de seguir con el procedimiento. Porque, bueno, le comento un caso en el cual se notifica ya a través de una carta notarial el inicio del procedimiento administrativo, ¿no?, contra un servidor.
pero esta persona, el jefe, nunca informó, o bueno, ni tampoco la sede central informó que se le había hecho una queja de hostigamiento laboral, y pese a eso sigue como órgano sancionador. O sea, todavía el servidor ha tenido que presentar, cuando ha hecho su descargo de dicha carta notarial, que ya se le había manifestado a la sede central el hostigamiento laboral que estaba sufriendo cuando estaba dentro de la institución como servidor, porque a la fecha ya es Para eso, igual la norma nos hace ver las sanciones que corresponde cuando el órgano instructor o sancionador no se abstiene de conocer, en este caso la denuncia, que ya por los motivos que usted me está explicando no debería conocerlo, ¿no? Pero sí, como le digo, también la norma indica cuál es la sanción que le corresponde. Claro. Es más, mire, cuando se trata de abstenciones, en la directiva que nos dice, la autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil. A la norma le está dando 2 días para que se pueda abstener. Y ahí ya nos remite a lo que es la ley del procedimiento administrativo general, cómo es que se procede en caso de abstención. Continuando, ya les había hecho mención de quiénes son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Son el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, el titular de la entidad y el tribunal del servicio civil. En primera instancia están ahí las sanciones, la amonestación, la suspensión y la destitución. ¿Quiénes instruyen? Amonestación, jefe inmediato, instruye al jefe inmediato, sanciona el jefe inmediato y quien oficializa es el jefe de recursos. En el caso de suspensión, instruye el jefe inmediato, sanciona el jefe de recursos humanos y también oficializa el jefe de recursos humanos. La destitución, instruye el jefe de recursos humanos, sanciona el titular de la entidad y oficializa el titular de la entidad. En segunda instancia, la amonestación. En segunda instancia, la apelación a la amonestación, quien resuelve es el jefe de recursos humanos. Solo en los casos de suspensión y destitución, estos son elevados al Tribunal del Servicio Civil dentro de los 10 días hábiles. El artículo 18 del reglamento del Tribunal del Servicio Civil hace mención a cuáles son los requisitos de admisibilidad de los recursos de apelación. Se tiene que cumplir estos requisitos para poder ser elevados, porque ¿qué pasa cuando se elevan sin que se haya cumplido lo establecido en el artículo 18 del reglamento? Servir lo va a recibir, lo va a declarar inadmisible, lo va a devolver a la entidad, le va a dar el plazo de 5 días para que la entidad notifique, ya sea al administrado o la propia entidad sea quien adjunte los documentos que son necesarios para que Servir se pueda pronunciar. Y eso sí pues significa dilatar el tiempo y hacer esperar al administrado. Y eso les comento porque en los lugares donde he trabajado, lamentablemente pues no se sigue el procedimiento y los más perjudicados son los servidores. Gente que está con suspensión de 2 meses, 3 meses, 6 meses y no hay cuando se resuelva su recurso de apelación simplemente porque no se cumplió con los requisitos que exige el reglamento del Tribunal del Servicio Civil. La Secretaría Técnica es el apoyo de todo el procedimiento administrativo disciplinario. Va a apoyar
a los órganos instructores, hay a los órganos sancionadores, pero en lo que sea pertinente. ¿A qué me refiero con eso? Yo, secretario técnico, emito mi informe de precalificación. El órgano instructor va a recabar el descargo y no me puede pedir a mí, secretaria técnica, que haga el informe final. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no me puede pedir que yo haga el informe final? Porque se entiende que yo tengo ya un criterio establecido, tengo una sanción para darle a este señor. Cuando hace su descargo, este señor puede hacer que me convenza o puede hacer que no me convenza con lo que está diciendo, pero yo ya tengo un criterio formado. Es por eso que la ley habla de órganos instructores, de las autoridades. Lo que va a hacer el secretario técnico es ver el tema de los escritos que presenten, de los descargos, darle el proveído, en el caso de que pidan de repente la prórroga, igual concederle la prórroga, pero no se puede pronunciar. El órgano sancionador tampoco le puede pedir al órgano instructor. En este caso, lo que el órgano sancionador le pide al órgano instructor es que proyecte la resolución, y eso lo dice la propia norma. En el caso del órgano instructor, le pide al secretario técnico que proyecte la resolución de inicio o documento de inicio. Eso está dentro de sus funciones, pero lo que no puede hacer el secretario técnico es emitir los informes finales. Ahora, la Secretaría Técnica cuenta con un solo secretario técnico y sí puede tener a personas, servidores civiles, que apoyen en esta labor dependiendo de la carga y de la dimensión que cuenta la entidad. ¿En qué casos puede haber dos secretarios técnicos? Como a veces pregunto. El único supuesto en el que se podría dar un secretario técnico más o suplente es cuando se ha denunciado el secretario técnico, que la norma indica que se debe designar a un secretario técnico suplente para que pueda hacer la investigación preliminar. Solo en ese caso. Ahora, la Secretaría Técnica, como les había hecho mención, tiene las funciones de precalificar denuncias o reportes, clasificarlas según su gravedad y declararlas no al lugar a trámite. Conocer y documentar todas las etapas del procedimiento disciplinario. Es responsabilidad del secretario técnico la custodia de los expedientes, porque el secretario técnico entrega al órgano instructor el expediente más su informe de precalificación. Este expediente, una vez que concluye la etapa de la instrucción, es remitida al órgano sancionador, y una vez que el órgano sancionador se pronuncia, este expediente debe regresar a la custodia del secretario técnico. Es responsabilidad de él, como está establecida en la directiva, la 2/2015-Servir/GPGSC. Acompañar desde la etapa de la instrucción y apoyar durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Como les había hecho mención, es apoyo. Ahora, también tiene la facultad de iniciar de oficio las investigaciones por la comisión de una falta, y eso lo señala la propia directiva. Yo, secretario técnico, tengo conocimiento que en alguna de las oficinas donde laboro hay personal que está cometiendo algún tipo de falta, le inicio de oficio y posteriormente hago las investigaciones preliminares. Otra de las funciones que tiene es proponer las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden dar antes de la instauración del proceso o durante la instauración del mismo. Igual, tramitar los informes de control. Los informes de control son aquellos que la Contraloría o los OSI de las entidades remiten para
para determinar la responsabilidad administrativa de los trabajadores. Las denuncias, como ya les había hecho mención, lo puede hacer cualquier persona, cualquier administrado que vea que se está vulnerando sus derechos. Lo puede hacer el jefe inmediato, lo puede hacer el compañero de trabajo, y tener en claro en el procedimiento administrativo disciplinario, los denunciantes o los quejosos son terceros. La norma indica que los señores presentan la denuncia y la Secretaría Técnica está en la obligación de darle respuesta a su documento en el plazo de 30 días hábiles. Presentó la denuncia el señor, lo archivamos, hay que comunicarle que su denuncia se archivó. Si la denuncia pasó a lo que es el órgano instructor, igual hacerle mención que se emitió el informe de precalificación y esta se encuentra en el órgano instructor, pero debemos dar respuesta. Para ello la directiva 2015 de Servir nos da unos anexos en los cuales están los formatos de respuesta, los formatos de cuál es la estructura que debe contener el informe de precalificación, la estructura que debe contener el informe del órgano instructor, así como el del órgano sancionador. Como les he hecho mención, el denunciante es un tercero colaborador de la administración pública y no es parte del procedimiento. Porque lo que normalmente nos pasa es que presentan la denuncia, uno les informa cuál es el estado, siguen viniendo, siguen preguntando, quieren saber cuál es la sanción. No, la norma es clara cuando nos dice que es un tercero y que debemos cumplir con darle la información dentro de los 30 días hábiles. Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria puede formular su denuncia de forma verbal o escrita. Para recibir la denuncia de forma verbal existe un formato que también lo contempla la Directiva 2 del 2015, cuáles son los parámetros que se debe tener en cuenta al momento de recibir la denuncia verbal. La entidad que se encuentra obligada a tramitar la denuncia y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del día siguiente de su recepción. Si un tercero o cualquier administrado presenta una denuncia y el secretario técnico considera que no ha lugar, emite su informe diciendo no ha lugar a trámite su denuncia, ¿no?, por falta de medio probatorio. El administrado posteriormente encuentra un medio probatorio, ¿puede volver a formular la misma otra denuncia por el mismo? No, porque en esos casos, mire, la ley es clara cuando nos dice que cuando la denuncia no cuente con los medios probatorios, uno le tiene que notificar a la ministra y darle un plazo para que éste pueda contar. En caso no lo haga, se declara no al lugar a su denuncia. Pero posteriormente, si es que llegara a encontrar un medio probatorio, ¿podría volver a hacer la misma denuncia o ya no? En ese caso ya no, porque ya existe pronunciamiento al respecto. O sea, sería como una cosa jugada ya. Cosa decidida en lo que es derecho administrativo. Claro, porque ahora, si es que este señor no tiene los medios probatorios a su alcance, pero sabe dónde están, supongamos, en la oficina, que yo sé que está ese documento, no me lo van a proporcionar en el plazo que me está dando la entidad, lo que sí puedo hacer es comunicar a la entidad que los medios probatorios se encuentran en tales oficinas o en tales lugares. ¿Para qué? Para que el secretario técnico lo pueda requerir. Entonces, debe contestar sí o sí en el plazo que se le está otorgando. Se declara no al lugar, porque eso es lo que la misma directiva nos especifica. En lo que es derecho administrativo, como le digo, hablamos de cosa decidida. Bueno,
es un resumen de lo que es la investigación previa y la precalificación que ya les había hecho mención. En el caso de informes de control, el secretario técnico se procede a identificar en su informe al órgano instructor competente, el que corresponde según la sanción prevista. Es un tema que hemos tocado. Ahora, el órgano instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del secretario técnico por considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAT. En ambos casos debe argumentar las razones de su decisión. ¿Qué pasa si yo, secretario técnico, envío el informe de precalificación al jefe de logística? Y el jefe de logística dice, pero señor, yo no soy competente. ¿Lo va a devolver? En esos casos es el jefe inmediato superior quien tiene que decidir quién es el órgano competente y debe conocer del proceso. En el caso de que, así como indicas, hay un órgano instructor que debería iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y este agarra y hace lo que justamente acabas de decir, dice, yo no tengo la competencia. Entonces se determina que sea otro jefe inmediato en el momento donde se ocurrió la falta y él también diga que no es competente. ¿Cómo podremos, en todo caso, por un tema de inacción, se le puede abrir proceso administrativo a ambos o cómo se podría realizar? La norma establece, en este caso, de que efectivamente pues hay un incumplimiento de lo que son sus funciones y más aún si esta no está debidamente motivada. Ahora, en el caso de que se dé una devolución por considerarse no competente y se remita a otro órgano instructor que me va a decir lo mismo, quien va a tener que determinar a quién corresponde es el jefe inmediato de ellos. Pero eso también es pasible de un inicio de procedimiento, o en este caso de una investigación preliminar por parte del secretario técnico, porque lo que estamos haciendo es dilatar el tiempo y no darle el trámite que le corresponde a la denuncia, en este caso al informe de precalificación emitido por el secretario técnico. Entonces, los informes de control, como ya les había hecho mención, se tramitan en aquellos extremos en los que OSI identifica la responsabilidad administrativa disciplinaria. El inicio del PAT, el PAT se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o el inicio del PAT. Puede ser, como les había hecho mención, una carta, puede ser una resolución, puede ser otro tipo de documentos en los que sí o sí tenga que establecerse la imputación de los cargos, que se le está iniciando el procedimiento administrativo disciplinario, quién es el órgano instructor, el plazo que tiene para realizar su descargo. Asimismo, se debe adjuntar todos los medios probatorios que han sido parte de la investigación preliminar, porque no solamente le voy a notificar al administrado con la resolución del inicio del PAT, tengo que notificarle con todo el expediente para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Un caso, dos trabajadores habían salido ya del horario de trabajo, ya estaban a una cuadra de la institución y entonces una trabajadora le había golpeado a una señora, ¿no? Eso procede como proceso administrativo disciplinario, se puede iniciar. Por los hechos ocurridos se entiende que la responsabilidad es dentro de la entidad. Si este hecho ha ocurrido fuera de la entidad, ya no es un proceso administrativo disciplinario. Doctora, otra consulta. Estado de ebriedad. Si un trabajador viene a la oficina en estado de ebriedad,
¿cuál es el medio probatorio idóneo? Basta con un acta, levantar un acta, presencia del jefe de recursos humanos, del jefe inmediato, y necesariamente tiene que hacerse una prueba de... Para poder corroborar el estado de ebriedad tendríamos que hacer un dosaje etílico, porque no solamente basta con la percepción que tenga el jefe de recursos humanos, el vigilante, tiene que estar corroborado. No es lo que yo pueda decir, porque sabemos muy bien que el estado de ebriedad se prueba con el dosaje etílico. Y otro caso, en el caso de dos trabajadoras igualmente, las dos trabajadoras habían tenido amigas, entonces una de ellas, cada vez que iba la otra trabajadora a dejarle documentos, a hacer consultas a la otra trabajadora, esa trabajadora le respondía mal, le hacía malos gestos, le entregaba mal los documentos, ¿no? Entonces se había venido a quejar al secretario técnico diciendo, mira, me está hostigando acá mi compañero, ¿no? En ese sentido, se le tiene que requerir, no sé, un video, un audio a la trabajadora, ¿es así o también es necesario? En ese tipo de hechos igual tiene que estar corroborado, de repente con los testigos, con gente que hay ahí, porque no solamente está con decir la señora me hizo eso, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a ser la palabra de ella o la palabra de la otra señora? Con testigos podríamos. Con testigos podríamos corroborar ese hecho. Muchas gracias, doctora. Este es un resumen de la fase instructiva, ¿no? Desde el acto de inicio tenemos 3 días hábiles para poder notificar al servidor, 5 días para que haga su descargo y 15 días que tiene el órgano instructor para que pueda emitir su informe final y posteriormente remitirlo al órgano sancionador. Ya en la fase sancionadora, el órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, tiene 2 días hábiles para que pueda comunicar al servidor del informe que le ha hecho llegar el órgano instructor, y el servidor tiene 3 días hábiles para que solicite el informe oral. Es opcional, no es obligatorio. Si el trabajador desea, pide su informe oral, y si no, deja que el órgano sancionador emita su pronunciamiento. En caso de que solicite, el órgano sancionador tiene 2 días hábiles para que pueda señalar la fecha y la hora del informe oral, y posteriormente ya se culmina con lo que es el acto de la imposición de la sanción o la declaración de no al lugar del procedimiento administrativo disciplinario. Y tiene, una vez emitida esta resolución final, 5 días para notificar al servidor. Una vez que se ha notificado al servidor, tiene 15 días hábiles para que pueda presentar ya sea su recurso de reconsideración o apelación. Y doctora, una consulta, y en el caso de que le comentaba de exclusión, ¿también se le tiene que notificar al servidor? O sea, cuando, por ejemplo, el servidor en su descargo, ya que de la carta notarial que le han hecho llegar, ha manifestado estos inconvenientes que se ha presentado, también se le tiene que notificar que se está cambiando al órgano sancionador, en este caso ya no sería el jefe, o no, o simplemente el proceso continúa. La ley servir ni el reglamento habla respecto a este tema. No hace mención en el caso de abstención que se le tenga que notificar al administrador, solamente hace mención de que se proceda conforme a lo que dice la 27444. En ese caso, entiéndase que, bueno, internamente se coordinan y ya no sería el jefe inmediato, sino un órgano superior o de igual. Claro, es el órgano superior el que va a definir quién va a actuar como órgano instructor, y debería sería el nuevo órgano instructor quien le notifique. Y si se diera que sigue manteniéndose pese a lo señalado como órgano instructor, sancionador, en este caso el jefe inmediato, ¿qué es lo que podría hacer el servidor? En este caso podría presentar su denuncia igual ante la Secretaría Técnica por las faltas previstas
El artículo 100 del texto único ordenado nos dice cuáles son las consecuencias de la no abstención. Por eso es que la ley Servir nos remite a lo que es la 27.4. ¿No? Dice, la participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las causales de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al administrado. Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de intervenir conociendo la existencia de la causal. Entonces, la norma nos dice que sí es pasible de responsabilidad administrativa, civil y hasta penal por no haberse. Las otras consideraciones de la fase sancionadora es el registro en el legajo. Se registran en el legajo las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones y destitución. Como les había hecho mención, la amonestación verbal no se registra en el legajo del servidor, son de carácter reservado conforme lo dispone la ley del servicio civil. La oficialización de la sanción se entiende oficializada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil. La amonestación escrita cuando el jefe inmediato actúa como órgano instructor y sancionador. Una vez decidida la sanción, este debe comunicar al jefe de recursos humanos para que dicha sanción sea puesta a conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. Y en el caso de la suspensión y destitución, corresponde al mismo órgano sancionador oficializar la sanción. Medios impugnatorios. Ya habíamos mencionado que son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Como bien sabemos, el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de impugnación, y debe sustentarse en una nueva prueba. Si no existe esta nueva prueba, simplemente la declaramos improcedente. Y el recurso de apelación, cuando se sustente en una diferente interpretación de las pruebas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Se dirige ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo para que pueda elevarlo a quien corresponde. En este caso sería el Tribunal del Servicio Civil. Y acá hay un resumen de los plazos. El servidor recibe la notificación del acto de sanción o archivo, tiene 15 días hábiles. El servidor puede presentar recursos de reconsideración o apelación ante la misma autoridad. La apelación, la resolución en segunda instancia pone fin a la vía administrativa. Se debe resolver dentro de los 30 días hábiles, igual la reconsideración en el mismo plazo. El hecho que el servidor no interponga el recurso de reconsideración no significa que no pueda hacer de interposición del recurso de apelación. Si habiendo un caso donde un trabajador ha sido sancionado por menos 3 meses, ya haya la resolución y todo eso, ¿solamente se afecta el tema remunerativo o por ejemplo el tema que ellos tienen bonos, plus, o solamente el tema remunerativo nada más? La ley es clara cuando dice suspensión sin goce de remuneraciones. Entonces debemos afectar el tema de remuneraciones porque los otros incentivos que están o que les corresponde a los servidores no hace mención la ley. Estaríamos yéndonos más allá de lo que la ley prevé. Doctora, en el caso de universidades a nivel nacional, bueno, usted mencionaba de que el Tribunal de Justicia era el último órgano de instancia, ¿no? Sin embargo, nos ha pasado que hemos mandado expedientes al servicio, pero ellos nos han contestado señalando de que ellos no son competentes para resolver en última instancia los recursos de apelación en el caso de universidades, porque la ley universitaria, la nueva ley universitaria, señala de que los competentes para resolver en última instancia los recursos de apelación son los consejos universitarios. En este caso tampoco está plasmado eso en la norma, ¿no? Pero si Servir está haciendo una remisión a lo que es la ley universitaria, por eso me decía, Servir nos hace mención a que hay leyes específicas y se debe regir de acuerdo a eso.
No solamente pasa en el tema de lo que es la ley universitaria, también hablamos de lo que es la ley de la reforma magisterial. En este caso, igual, las UGELES forman sus comisiones, pero ¿qué hacen las UGELES? Como están acostumbrados a este trámite, por decir, de las apelaciones, que lo tienen que conocer la instancia superior, lo derivan a la Dirección Regional de Educación. Sin embargo, ya hay varios informes técnicos de servir que indican que los recursos de apelación para lo que son procesos contra docentes son resueltas por servir en última instancia. Por eso tendríamos que revisar lo que dice la ley universitaria respecto a los recursos de apelación y el procedimiento, porque las leyes especiales especifican su procedimiento para el procedimiento administrativo disciplinario. Por decir, en la ley de la reforma magisterial está plasmado de manera muy distinta el procedimiento administrativo que se le sigue a los docentes, cosa que entiendo debe ser también en la ley universitaria, como lo es en la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Judicial, que sus apelaciones no llegan al Tribunal del Servicio Civil. Entonces, tendríamos que evaluar el tema en sí de lo que es el procedimiento administrativo y la doble instancia que corresponde en la ley universitaria. Y por último, ya en uno de los últimos temas, hablamos de lo que es la prescripción. La prescripción es la extinción de la competencia por parte de la autoridad administrativa para sancionar a un servidor. Así el Estado autolimita, dice, su potestad sancionadora, dado que extingue la posibilidad de investigar y sancionar una presunta falta administrativa. En este sentido, no es que la falta se extinga, solo que la entidad ya no puede perseguirla y sancionarla. El plazo de prescripción en el procedimiento administrativo disciplinario es de 3 años desde que se ha cometido la falta, o dice 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos ha tenido conocimiento de la queja o de la denuncia. Ahora, en varias entidades o instituciones han tenido en cuenta los documentos que han sido ingresados a la Secretaría Técnica. Sin embargo, existen igual informes técnicos de servir que hace mención que la Secretaría Técnica no está considerada como una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario y por lo tanto no se puede considerar esta fecha de recepción válida para contabilizar el tema de prescripción. Tendría que hacerlo la Oficina de Recursos Humanos. Doctora, ¿qué pasaría si en este caso la denuncia llega directamente a la Secretaría Técnica y no llega a Recursos Humanos? Se da cuenta Recursos Humanos. Se tiene que informar, porque como le digo, es el informe técnico 1 del 2016 de servir, ya que hace mención a este tema. Incluso es preciso en sus fundamentos al mencionar que la Secretaría Técnica no está considerada como una autoridad del procedimiento administrativo y por lo tanto no se podría considerar o contabilizar desde la fecha que ellos reciben un documento para que pueda operar la prescripción. Es más, como les hacía mención, por decir en el tema de los profesores, ¿desde cuándo se contabiliza el año de prescripción? Desde que se les notifica con el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Desde esa fecha corre lo que es el año. La prescripción para ex servidores es de 3 años de cometida la falta y 2 desde que se conoció la infracción por la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaría Técnica. ¿Por qué acá hace mención a la Secretaría Técnica? Porque también hace mención de ello la Directiva 2 del 2015. Pero como les he hecho mención, ya en los informes técnicos de servir, que son del año 2016,
hacen referencia tanto a la directiva, que hace mención al tema de la Secretaría Técnica, y son contundentes al señalar que no son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, son solamente apoyo. En la prescripción en casos de falta continuada, en los casos de falta continuada para el cómputo del plazo se entiende que la comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta. Bueno, estas ya son las circunstancias especiales. Una de ellas es el caso del secretario técnico que habíamos hablado, que cuando se le denuncia al secretario técnico lo que tiene que hacer es designar un secretario técnico suplente para que pueda procesar. Y si no se designa un secretario técnico, él mismo puede desarrollar su proceso, porque yo tengo entendido en una institución que ella misma, teniendo denuncias del caso, ella misma ha seguido su proceso y ha salido limpia. Entonces, ¿qué sanción en ese caso podría haber, no? Ahí, hay hasta usurpación de funciones, no solamente iríamos por un tema administrativo, sino por un conflicto de tema... intereses también, ¿no? Sí. Claro, yo no puedo ser pues juez y parte de un hecho en el que estoy siendo investigada, y eso también es responsabilidad de ¿quién? Del jefe de recursos humanos, porque el jefe de recursos humanos es quien está en la obligación de verificar el trabajo que realiza el secretario técnico. El secretario técnico igual tiene la obligación de informar al jefe de recursos humanos cada 6 meses cuáles son los procesos que tiene, el estado en el que se encuentra. Ahora, si el jefe de recursos humanos pide una información antes, por los 6 meses, a él le parece que sean en 2, en 3, de repente, por la complejidad o por la insistencia que a veces tienen muchos administrados. En este caso me refiero a los que están siendo investigados. Entonces ese periodo de los 6 meses se puede reducir al tiempo que considere necesario el jefe de recursos humanos. Y en ese caso, ¿cómo podríamos proceder? ¿Denunciándola de nuevo a ella y al jefe de recursos humanos ante el mismo ente, o a dónde tenemos que hacer la denuncia? Porque ella misma va a volver a ser denunciada y otra vez va a volver a seguir el mismo proceso. Pongamos en lo mismo. Bueno, en esos casos la norma es clara cuando dice que se tiene que hacer la denuncia. ¿A dónde? Al jefe de recursos humanos. Nos dice, para contabilizar el tema de la prescripción, del inicio, ¿no? Tiene que ser al jefe de recursos humanos. En este caso la denuncia no iría directamente a la Secretaría Técnica, tendría que ir al jefe de recursos humanos, y advirtiendo que es el secretario técnico el denunciado, tendría que solicitar al titular de la entidad a fin de que emita la resolución designando al secretario técnico suplente, que es a quien va a derivar la denuncia. Ahora, cuando el imputado es el jefe de recursos humanos, en el caso de la amonestación escrita, instruye y sanciona a su jefe inmediato. En los demás casos, esto es en la suspensión y en la destitución, instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad. Entonces son casos especiales, tanto el tema del secretario técnico como el jefe de recursos humanos, que son, bueno, en este caso el jefe de recursos humanos, que es autoridad del procedimiento administrativo disciplinario, y el secretario técnico, que es apoyo de los órganos sancionadores, instructores y sancionadores. Y este último caso, que es cuando los imputados son funcionarios públicos, funcionarios que pertenecen a una entidad de un sector, el instructor será una comisión compuesta por 2 funcionarios de rango equivalente pertenecientes al sector al cual está adscrita la entidad, y el jefe de recursos humanos del sector, los cuales serán designados mediante resolución del titular del sector correspondiente. Cuando se trate de funcionarios pertenecientes a una entidad no adscrita a un sector, el funcionario público responsable de la conducción de la entidad determina la comisión ad hoc, la cual debe estar compuesta por 2 funcionarios del mismo rango o jerarquía y el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces. Y por último, en el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la comisión ad hoc es determinada por el Consejo Regional o Municipal, se integra por 2
directivos, rango inmediato inferior al funcionario procesado, y el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Eso es todo respecto al procedimiento administrativo disciplinario. Un caso, el gerente municipal, en este caso está referido a un gobierno local, a una municipalidad. Un gerente municipal había estado llevando un proceso administrativo disciplinario como órgano instructor, y a este órgano instructor se le prescribió el proceso administrativo disciplinario, se le prescribió. En ese caso, la norma dice que la máxima autoridad administrativa en temas de recursos humanos, del proceso administrativo disciplinario, es el gerente municipal. Entonces, y dice que también las prescripciones es emitida por una resolución por el gerente municipal, ¿no? Por la máxima autoridad, ¿no? En este caso, si se le ha prescrito a él mismo. Pero en este caso dice, lo que es prescripción, dice por el titular de la entidad. No, dice la máxima autoridad administrativa. Y para proceso administrativo disciplinario, la máxima autoridad administrativa es el gerente municipal. Entonces, si a él se le ha prescrito, él mismo sacaría su resolución de prescripción. Ahí tendríamos que cumplir lo que dice la norma, pero en este caso, como dice, es la máxima autoridad la que debe emitir la resolución de prescripción. Sí, no, a pesar de que él había lo ha prescrito él mismo. Ahora yo le hago el mismo caso. Lo que pasa es que se le había prescrito y bueno, no. Ahora dice, como se le ha prescrito, tiene responsabilidad administrativa. Y ahora, ¿quién lo instruye? ¿Quién lo instruye al gerente municipal, que es la máxima autoridad? No. Pero ahí estamos hablando, en el caso de funcionarios de gobiernos locales, y la norma nos indica cuál es la metodología a seguir, porque de acuerdo a la ley Servir nos hace mención que están considerados como funcionarios el gerente general, el gobierno regional y el gerente municipal. Entonces tendríamos que aplicar lo que corresponde, que es la comisión. Tengo entendido que la comisión ad hoc es, creo que la comisión sancionadora, la comisión ad hoc es un órgano que también hace las mesas de gobierno. En este caso, desde no está integrado por los directivos, la norma no es muy específica al determinar si estos son órganos instructores y sancionadores. Solamente hace mención que para el caso de funcionarios se debe conformar estas comisiones. Entiendo yo que deben participar tanto como órganos instructores y órganos sancionadores, porque ya no hay más. Doctor, hay un caso, esto sí es el último. Había un sereno que le habían contratado hace muchos años atrás como locador de servicios. Terminada esa gestión, lo despidieron, pero él siguió un proceso judicial. Y bueno, dentro del proceso judicial había planteado una medida cautelar para que lo reincorporen, ¿no? Temporalmente en el transcurso del proceso. Ya lo reincorporaron por medida cautelar, y en la resolución de medida cautelar dice, ¿no?, que se le reincorpore en el mismo estado en que dejó de laborar, ¿no?, que estaba como locador de servicio. En ese sentido lo han reincorporado y resulta que el serenazgo ha cometido faltas administrativas. ¿No? Faltas administrativas. Entonces, en ese caso,
¿procede iniciarse el proceso administrativo disciplinario o no? No podrías estar como locador, porque la ley es clara cuando establece que solamente es para la 276, la 728, la 1057 y los de la 30057. Y la pregunta es: ¿qué hacemos entonces con el terreno? ¿No? Porque el terreno no así, asesora, llega tarde, no así, se fue. Pero para eso también tenemos lo que es la 27444. Pero esta, la 2744, no se acopla lo mismo a la procedimiento administrativo disciplinario. No necesariamente. Ahí hay artículos específicamente que están definidos. Ahora, si él ha estado como locador, entonces la resolución del juzgado diga que se le reponga como locador, o simplemente haya hecho mención a la ley, la 24041, que dice que pasado el año ya tiene sus derechos ganados. Entonces, tendrías que revisar bien lo que es la resolución del Poder Judicial, en base a eso poder ver qué normatividad le aplicamos. Sí, justo es una variable, me estaba riendo de la resolución porque los considerandos hablan sobre esa ley 27, la 24, ¿no? Pero en la parte resolutiva específicamente dice que se le reponga en el mismo estado laboral en que ha dejado de percibir, ¿no? Era locador, entonces estamos en una disyuntiva también en ese sentido, ¿no? Pero ahí tenemos que ver que si se le tiene que reponer debe ser en una plaza presupuestada, porque se entiende que este señor ha cumplido una labor de manera permanente. La plaza presupuestada no existe. ¿Y por qué no apelaron la resolución en todo caso? No, de apelar, hemos apelado, porque usted sabe que el proceso judicial no es un entorno. Pero esta es medida cautelar, se entiende que el principal está siguiendo su curso. La apelación de la medida cautelar. Sí, el problema es que nos trae mucho, como usted ha dicho, ¿no? Efectivamente dijimos, ¿no? El señor lo va a incorporar como locador y lamentablemente no le podemos iniciar un proceso administrativo disciplinario, ¿no? El problema es que en la práctica el muchacho sigue, como ve que no le sucede nada, sigue cometiendo las faltas administrativas. No viene cuando quiere, a la hora que quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? No podemos hacer nada. No, pero como le digo, tendrían que revisar bien el tema de la resolución, porque no parece coherente que lo hayan repuesto como locador, por eso debe haberse mencionado a esta ley. Debe haber alguna cláusula que indique específicamente que lo han repuesto. Exacto. El juez la aclare, ¿no? ¿Qué exactamente lo que quiere decir? Nos estaría diciendo que el juzgado no puede hacer ese tema, pero ya estaría plasmado en la resolución y que se puede. La única salida que dice es que ya, bueno, que se resuelva el principal en el ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a agradecer a la doctora Armilia Loli Pérez. Estas son ya las últimas capacidades.